Bueno, hoy primeramente pues damos las gracias al Señor por estar aquí una vez más reunidos en su nombre. Damos la bienvenida a los que están viendo este video por medio del internet, ¿verdad? Esa es la iglesia virtual pues que nos sigue. Eh, y hoy vamos a continuar. La semana pasada comenzamos lo que fue la introducción a la epístola de los Gálatas. Así que no voy a entrar ahí, está aquí nuestro canal, en el canal de Ricky Frontán de YouTube. Ahí pueden buscar la introducción al libro de Gálatas, que fue el mensaje de la semana pasada. Y ahí nos quedamos. Así que hoy vamos a continuar entrando de los versículos del 1 al 5. Estamos en Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Como dije, ya la semana pasada tuvimos la introducción y vimos la importancia de estudiar lo que es la epístola de los Gálatas, porque tiene dos problemas que están muy actuales en la iglesia hoy en día, que es el problema de los judaizantes modernos. Los judaizantes que atacaron en la época de Pablo la iglesia primitiva, pues los tenemos nuevamente hoy con esto de raíces hebreas y toda esta prácticamente idolatría que hay por la nación étnica de Israel entre muchos evangélicos. Y el libro de Gálatas pues nos va a ayudar lo que es en eso, a ver qué es lo que dice la escritura acerca de esto, ¿no? Así que, pero todo eso está en la introducción la semana pasada. Hoy comenzamos los versículos del 1 al 5 y vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias una vez más por el enorme privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, por la libertad que todavía gozamos. Señor, te damos gracias por cada vida que está viendo este video, Señor, por medio del internet, Dios eterno. A la misma vez te damos sobre todo gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias por habernos escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, Señor, sin mérito alguno en nosotros, Padre amado. Así que te damos las gracias. Ahora te rogamos, Señor, que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, al exponer ahora tu palabra, nos hables, nos ministres, Señor. Que todo lo que se hable traiga primeramente gloria a tu nombre y edificación a cada uno de los oyentes, tanto los que están aquí presentes como los que están viendo a través de este video. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a Gálatas en el capítulo 1, versículo 1 comenzamos, donde vemos que comienza Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Comenzamos primeramente, Pablo, y siempre que comenzamos un libro nuevo del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, siempre hago este énfasis, que los escritores del Nuevo Testamento, que eran apóstoles genuinos, no se identificaban por el título. O sea, no vemos que Pablo se identifica como el apóstol. El apóstol. O hoy en día es muy normal que los siervos, o se supone que los llamados siervos de Dios, es muy normal que en vez de identificarse por su nombre, se identifiquen por el título. El reverendo, el pastor, el apóstol. O sea, sin embargo, vemos Pablo, al igual que también cuando leemos las epístolas de Pedro, primera, segunda de Pedro, que ellos no se identificaban por el título, sino que se identificaban primeramente por su nombre. Porque primeramente, o sea, son nuestros hermanos en la fe simplemente. Tenían un llamado especial, como hoy en día los pastores, los maestros tienen un llamado especial, pero eso no los pone por encima de nadie. Yo siempre lo he explicado. O sea, no es que el pastor esté aquí, los diáconos acá y el resto de la congregación abajo. No, estamos todos en una misma línea. Todos en una misma línea. Entonces vemos que Pablo simplemente se identificaba como Pablo. Primero el nombre, después viene el título. Hoy en día hay personas, hermanos ya en las congregaciones, que ellos encuentran, y lo he escuchado yo, que llamar a un pastor por su nombre, pues como que es una falta de respeto o una falta de reconocimiento. Y hay
Y esto inculcado por los mismos líderes, porque hay pastores que si no los llama por su título se sienten ofendidos. Y vamos más allá, o sea, si ahora tenemos los supuestos profetas y los supuestos apóstoles, en nuestro tiempo, si tú no los llamas por el profeta tal o el apóstol tal, que no son ninguna de las dos bíblicamente, pero si tú no los llamas por su título, se sienten ofendidos. Igual que pastores, si no los llama como el pastor, primeramente se identifican como el pastor. Y si tú no los llamas por el nombre del pastor o el reverendo, que es un título que no tiene nada de la Biblia, no aparece por ningunos lados, pero si tú no lo llamas por el título, pues se sienten ofendidos. Y personas que sienten ya bajo esta creencia que si no llaman al pastor por el título, pues que sería una falta de respeto. Pero aquí vemos a un genuino apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que primeramente en todas sus epístolas se identifica por su nombre, no por el apóstol. Él no comienza el apóstol de los gentiles. No, siempre comienza por Pablo. Por eso es que yo siempre, en donde me ha tocado, donde el Señor me ha puesto a pastorear, siempre lo he dejado claro. Me pueden llamar Ricky, hermano Ricky. O sea, no tienen que llamarme el pastor o pastor. No, yo soy primeramente Ricky, hermanos de ustedes en Cristo. O sea, y ese es el ejemplo que vemos. El ejemplo que vemos es Pablo, primeramente Pablo. Así que cualquier persona que esté demandando que se le llame por el título, vemos ya que es un falso, que es una persona que está llena de orgullo, que necesita ser reconocido. Porque los mismos apóstoles, Juan, el apóstol Juan, ¿cómo se identifica en el libro de Apocalipsis? Juan, Pedro. O sea, vemos que los genuinos apóstoles y escritores del Nuevo Testamento se identificaban simplemente por su nombre. Así que ningún líder debe de reclamar que se le llame por el título, y más cuando son títulos que no le corresponden, como los autoproclamados profetas o apóstoles de este tiempo. Pero aún los que pueden reclamar un título genuino como el ser pastor o maestro, no hay por qué llamarlos por el título. Se pueden llamar simplemente por su nombre, y eso no es una falta de reconocimiento de la labor que están ejerciendo. Porque a última hora nadie se puede gloriar del conocimiento que tiene o de la labor o del oficio que está ejerciendo en la iglesia, porque como dice Pablo, bajo inspiración divina, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te estás gloriando? Si yo estoy enseñando y predicando, bueno, sí tengo que estudiar, pero ¿quién puso el deseo en mí en estudiar? ¿Quién me dio a mí la capacidad de estudiar? ¿Quién en su gracia soberana puso a mi disposición las herramientas del estudio? Dios. Entonces no tengo de qué gloriarme. No tengo de qué gloriarme. Y eso es algo que es muy común dentro del cristianismo. O sea, donde llegan los que se supone que son servidores. Normalmente en otras epístolas como primero de Corintios vemos que Pablo, cuando se identifica primeramente Pablo, siervo, que la palabra en griego significa esclavo. O sea, Pablo se identifica como Pablo siervo. El problema es que hoy en día, y no hoy en día solamente, ya a partir del segundo siglo, ya vemos que entonces los que eran servidores se empiezan ya a elevar, ya no a una posición de ser ellos los que sirven, sino de ser ellos los que son servidos. Eso comenzó a partir del segundo siglo y lo vemos hoy tal vez en la más tradicional, pero lo vemos también en las iglesias protestantes y evangélicas, donde, o sea, algunos de estos supuestos pastores o hombres de Dios, o sea, andan con escolta, hay que sacar cita y a ver cuándo es que te pueden atender, ¿no? Y el pastor y la esposa del pastor, que se llama pastora, que no es bíblico tampoco, es la esposa del pastor, la esposa del doctor no es la doctora.
es la esposa del doctor. Y la esposa del pastor es la esposa del pastor, no automáticamente la pastora, que ayuda mucho al pastor, definitivamente es la ayuda idónea, o al menos se supone que lo sea, porque en algunos casos donde es todo el instrumento de Satanás a veces para torpedear el ministerio. O sea, sí, es que es así. O sea, Dios gracias que ese no es mi caso ahora, pero sí, es una triste realidad. Pero vemos claramente, volviendo otra vez aquí, a Pablo, simplemente Pablo. En otras epístolas vemos que se identifica a Pablo siervo de Jesucristo. Nosotros estamos para servir al pueblo de Dios. Ese es el trabajo. Así que Pablo simplemente. Luego continúa apóstol, como expliqué, el nombre primero, el título o el oficio después. Pablo apóstol. Como he explicado anteriormente, lo vuelvo a explicar aquí para los que no han visto las otras introducciones de 1 Corintios y otros libros Efesios que hemos explicado. Tal vez para algunos esta es la primera vez que escuchan esta explicación. Apóstol viene del griego. ¿Por qué del griego? Bueno, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Porque era el idioma internacional de la época del Nuevo Testamento. Como decir hoy en día, el idioma internacional es el inglés. Entonces, si yo voy a hablar con un chino o con un ruso, que obviamente ni él habla español ni yo hablo ruso chino, pues lo hacemos por medio del inglés, que es el idioma internacional. Por eso entonces uno, si entiende inglés, uno puede ir a otro país donde ellos no hablan la lengua de uno, ni uno la lengua de ellos, pero por medio del inglés sirve como un puente. Pues lo mismo ocurría en tiempos del Nuevo Testamento, era el griego el idioma internacional. Entonces, si se quería hacer algo a nivel internacional, se escribía en griego, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que era el griego común, por decirlo de alguna manera, ¿no? El griego de la calle. Entonces vemos que por eso la palabra apóstol viene de ese griego apostolos, que significa enviado. Apostolos significa enviado. Lo que tiene un término técnico, un sentido técnico y un sentido más amplio. En el sentido técnico de la palabra, un apóstol era solamente aquel que era enviado de los 12 apóstoles por Jesucristo. Y después el apóstol Pablo. Había unos requisitos para ser apóstol. Era primeramente que tenía que haber, cuando muere, cuando Judas se ahorca, que los discípulos están buscando en el libro de los Hechos, quién va a sustituir a Judas. Ellos oran al Espíritu Santo y dicen que había que tener dos requisitos. Uno de ellos era que había tenido que haber sido parte del ministerio terrenal de Jesucristo, haber caminado con Jesucristo los 3 años que Jesucristo caminó aquí. Y el otro requisito era haber sido testigo de su resurrección, de haber visto al Cristo resucitado. El apóstol Pablo no llena el primer requisito, pero sí llena el segundo, puesto que él fue testigo de la resurrección de Cristo, y aparte que fue el mismo Jesucristo quien lo llamó al ministerio. Entonces por eso nosotros creemos que el apóstol Pablo fue el último apóstol en el sentido técnico de la palabra. Hoy en día, a partir del primer siglo, nadie, absolutamente nadie llena los requisitos de ser apóstol. Porque primeramente nadie caminó en el ministerio terrenal de Jesucristo, tuviera que tener ya sobre 2000 y pico de años. Y nadie ha visto corporalmente a Jesucristo, o sea, literalmente no ha visto a Jesucristo resucitado. Yo sé que hay muchas personas que reclaman que han visto a Jesucristo, que Dios los llevó al cielo, que los bajó al infierno. Hay libros escritos sobre esto. Nosotros tenemos que basarnos en la Escritura. La Biblia dice que después de los que vieron a Jesucristo en vida, toditos los demás hemos creído por fe. Hemos creído sin haberle visto. Así que hay que poner en duda todas estas cosas. Yo no voy aquí a entrar en los detalles. Yo no puedo juzgar las experiencias de nadie.
Hay personas que dicen, bueno, pero es que a mí Cristo se me apareció, a mí el Señor. Miren mis hermanos, en el libro de Apocalipsis vemos cuando el Señor se le aparece el Cristo resucitado al apóstol Juan. Y cayó, o sea, tembló, cayó como muerto al piso, o sea, al ver al Cristo en su gloria. Ese no era el Cristo que él estaba acostumbrado a recostar su cabeza en el pecho. Él vio un Cristo completamente resucitado. O sea, entonces vemos hoy en día muchas de estas personas, yo he oído hasta tan ridículamente que el fulano se estaba afeitando y de repente el Señor se le apareció detrás de él y él siguiéndose afeitando y hablando con el Señor como si nada. Lo peor es, por lo ridículo que parezca, gente que se cree en esto. Gente que se cree en esto. Porque hoy lo que es el analfabetismo bíblico es algo tremendo. Dentro del pueblo evangélico, no vamos a hablar aquí de los católicos romanos, no vamos a empezar por nuestra propia casa. Dentro de las iglesias protestantes, del pueblo evangélico, el analfabetismo bíblico es algo espeluznante. Es algo espeluznante. Están simplemente por lo que oyen, repiten como papagayo, no comprueban en una gran parte de lo que se llama las iglesias protestantes evangélicas, dejándose llevar porque Dios me habló, Dios me dijo, soñó, el profeta, la nueva profecía, pero un desconocimiento total de lo que es la escritura. No estudian la escritura, pero entonces supuestamente Dios le va a estar dando profecías y mensajes por medio de profetas. No, porque bendito, el pobre no le gusta leer, no le gusta estudiar, así que para que no se me quede atrás, déjame darle profecías privadas. No. Primeramente, el deber de nosotros es escudriñar la escritura. Escudriñar la escritura. No, es que no me gusta leer. Bueno, es que no se trata de lo que te gusta. Si tú eres esclavo de Jesucristo y siervo de Jesucristo, no es que si te gusta o te deja de gustar leer. Y aparte que hoy en día tienes la Biblia audible, es que no hay excusa. No hay excusa. O sea, así que vemos que primeramente Pablo, apóstol de Jesucristo, viene de la palabra apostolo, significa enviado, o sea, no es uno que va por su propia cuenta, es uno que el Señor envía en el sentido técnico de la palabra, solamente los 12 apóstoles y después el apóstol Pablo. Solamente son apóstoles genuinos en el sentido técnico de la palabra, en el sentido técnico de la palabra. Hoy en día no tenemos apóstoles. Yo lo siento por los autoproclamados apóstoles, porque hay personas que hasta conozco personalmente que se ponen este título, pero no es bíblico. No es bíblico. En primera y segunda de Timoteo y Tito se conocen como las epístolas pastorales. Usted quiere ver cuáles son los requisitos de un líder de la iglesia, usted estudia primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y le va a dar cuáles son los requisitos de los pastores ancianos, obispos. Son 3 términos para referirse al mismo oficio. Y para los diáconos. Pero usted no va a ver los requisitos para el apóstol. ¿Por qué? Porque después de Matías, que fue el último apóstol que los hombres, en este sentido, los mismos apóstoles escogieron bajo la guianza del Espíritu Santo, y la excepción que fue Pablo, que fue directamente escogido por Jesucristo, ya no se escogieron más apóstoles. Y cualquiera que sepa algo mínimo de la historia de la iglesia, que les recomiendo a todo el mundo que estudie historia eclesiástica, aparte de la Biblia, para que usted vea cómo y cuándo surgen ciertas enseñanzas, cómo y por quién surgen ciertas enseñanzas, cómo entran ciertas herejías a la iglesia. Es importante saber la historia de la iglesia. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, vemos que después del primer siglo, después que murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan, la iglesia no siguió nombrando ni buscando qué requisitos tenían para escoger apóstoles. No los hay. No los hay. Ahora, en el sentido amplio de la palabra, apóstol significa todo aquel que es enviado. Y por eso es que nosotros en el Nuevo Testamento, aparte de los 12 apóstoles, sí vemos otros que se les llaman apóstoles como Bernabé y otros más. En ese sentido de la palabra, sí podemos tener apóstoles en el sentido de que son enviados de la iglesia. Y sería lo que llamaríamos hoy más bien misioneros. En ese sentido, esos enviados de la iglesia
son apóstoles. Pero hoy en día, para no confundir, pues les llamamos misioneros. Pero son enviados de la iglesia. Otro punto que no quiero pasar por alto es que aún los genuinos apóstoles no tenían una autoridad sobre todo el mundo sin ellos rendir cuenta. Por ejemplo, nosotros vemos que tanto los apóstoles Pedro como el apóstol Pablo tuvieron que ir a Jerusalén y rendir cuenta y dar explicaciones de sus actos. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, un gentil, que para ese tiempo todavía la iglesia, que era compuesta de judíos, no entendían cómo era posible que Pedro entrara a la casa de un gentil, lo cual ellos consideraban que ya automáticamente quedaba inmundo, que ya automáticamente se contaminaba por entrar a la casa de un gentil. El mismo Pedro tenía esos prejuicios. Por eso es que el Señor le tiene que dar la visión esa con un montón de animales en una red, animales que consideraban inmundos. Y le dice la voz del Señor: Pedro, mata y come. O sea, y Pedro dice: oye, en ninguna cosa, jamás he comido nada inmundo. Y el Señor dice: lo que yo he santificado, no te atrevas a llamarlo tú inmundo. Y eso era haciendo una referencia a los gentiles que iban a entrar a la iglesia judía. Porque la iglesia primeramente era judía, no era romana. Aquí también, mis amigos católicos romanos, la iglesia no nace en en Occidente. La iglesia nace en Oriente. La iglesia nace en Jerusalén, no en Roma. Y el mismo Pedro, que lo reclaman mis amigos católicos romanos, que fue el primer papa, tuvo que ir a rendir cuentas a Jerusalén, donde el líder de la iglesia de Jerusalén, que no era Pedro, que era Santiago, el medio hermano del Señor. O sea, así que si fuéramos a decir el primer líder, o entre comillas el primer papa, sería Santiago, no Pedro. Y la iglesia no estaba localizada en Roma, sino en Jerusalén. Y esto no es cuestión de protestantes, no, eso es lo que dicen los... No, esto es cuestión de historia eclesiástica. Y hasta cualquier historiador católico romano tiene que reconocer esto, y lo reconocen en sus escritos. Así que primeramente la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma. Y después vemos que la otra iglesia, en orden de importancia, viene a ser la de Antioquía, no la romana. Es más, la romana ni siquiera se menciona cuando Jesucristo le escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis a final del primer siglo, ni siquiera menciona a la romana. Y estas cartas que van dirigidas a cada una de estas congregaciones en Asia Menor, van dirigidas a cada una de las congregaciones, no va dirigida a Roma, como si Roma tuviera potestad sobre las demás congregaciones, que es lo que pasa en la jerarquía del gobierno de la Iglesia Católica Romana, que copian del gobierno romano, porque Roma era la capital del imperio en ese tiempo. Entonces ellos simplemente copian ese gobierno de jerarquía, que no lo vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. No había una iglesia sobre. Al principio estaba la de Jerusalén, porque es donde estaban los apóstoles, donde nace, y es la que se encarga de enviar misioneros, por decirlo así, y de supervisar la enseñanza. Por eso Pedro, que era un apóstol, no dijo: no, yo soy apóstol, o yo soy el primer papa, yo no le doy cuentas a nadie. No, Pedro tiene que ir a rendir cuentas a Jerusalén, lo cual nos da un ejemplo. Cuidado con esos líderes que no dan cuentas a nadie. Cuidado con estos falsos apóstoles que porque yo soy apóstol y tengo iglesias bajo mi cobertura, yo solamente le doy cuentas a Dios directamente. No, esto es un charlatán. Y como tal hay que denunciarlo. Los mismos apóstoles genuinos sí tenían que rendir cuentas. Cuando Pedro entró en casa de Cornelio, que era un gentil temeroso de Dios. ¿Qué significa? Ya expliqué. Temeroso de Dios eran gentiles que creían y estudiaban las escrituras, creían en el Dios de Israel, pero no habían llegado a circuncidarse. Entonces esos no eran prosélitos, porque prosélitos eran los gentiles que se habían circuncidado. Estos eran temerosos de Dios. Y la iglesia al principio está compuesta de judíos, de gentiles, temerosos de Dios y prosélitos. Donde fue Pedro era un temeroso de Dios. Aún así,
Los judíos cristianos lo vieron con malos ojos y llamaron a Pedro. Y Pedro tuvo que ir a rendir cuentas y explicar que él fue por mandato del Señor. Él no dijo, espérate, aquí no se atrevan a cuestionarme, pero ustedes no saben quién soy yo. Yo soy el gran Pedro, que dio el primer discurso aquí en Jerusalén. ¿Quiénes son ustedes para cuestionarme? No, él no dijo eso. Él se sometió y dio explicaciones. Cuando a Pablo y a Bernabé también lo llamaron, en Hechos 15, también fueron y dieron explicaciones y rindieron cuenta. Y todo siervo de Dios debe de rendir cuenta a alguien. Así que muchas de estos líderes y estos autoproclamados apóstoles que supuestamente no le dan cuenta a nadie, que no están en ningún concilio y dicen, no tenemos denominación. Si todos tienen denominación. Lo que será es que no estás atado a un concilio para no tener que darles cuentas a nadie. Para no rendir cuentas. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Ahora bien, los apóstoles genuinos rendían cuenta. En el sentido técnico de la palabra, en el sentido amplio de la palabra, ya vemos que cualquier enviado de Dios es un apóstol, es uno que es enviado. Quiero leerle aquí brevemente lo que es en el comentario de Lutero, lo que dice Lutero acerca de esto, de apóstol. Dice Lutero, apóstol es un título modesto, pero cosa que es de admirar, a la vez también elevado y venerable. Un nombre que expresa notable humildad aparejada con grandeza. La humildad radica en que el apóstol es un enviado, lo que les acabo de explicar, con lo que se pone manifiesto que está en relación de dependencia, servidumbre y obediencia. Y se excluye además que alguien se deje seducir por este nombre como un título honorífico, para depositar en él su confianza y gloriarse en él. Antes bien, el apóstol, por el mismo nombre de su oficio, como enviado, debe sentirse dirigido inmediatamente hacia el que lo envía, y de quien procede la majestad y prominencia del enviado y siervo, que hacen que éste sea recibido con reverencia. Cuán distinta es la situación en nuestros días, en que los nombres de apostolados, episcopado y otros llegaron a significar paulatinamente no un servicio, sino una dignidad y autoridad. A tales personas Cristo les da en Juan 10, versículo 8, el nombre opuesto. En vez de enviados, los llama hombres que vinieron. En otras palabras más claras, aún ladrones y salteadores. Por cuanto en lugar de traer la palabra del que los envía con el encargo de apacentar con ella a las ovejas, no buscan sino su propio beneficio en áreas del cual sacrifican a las ovejas. Todos los que vinieron, dice Cristo, esto es, todos los que no fueron enviados son ladrones y salteadores. O sea, más claro no canta un gallo. Esto está más claro que el agua. Así que vemos ya como los primeros, y vean mis hermanos, lo que es a veces estudiar tan superficialmente, ¿verdad? La escritura. Mire, llevamos aquí ya como 10, 15 minutos solamente en dos palabras. Pablo y apóstol. Y a veces nosotros leemos esto así, leo eso rápido, porque ¿qué voy a aprender yo ahí? Por favor, eso es una introducción. Y mire todo lo que podemos aprender solamente de dos palabras. Esa es la ventaja de uno estudiar expositivamente la Biblia y predicar expositivamente la Biblia, versículo a versículo, porque uno le saca el mayor provecho a cada palabra. Que normalmente cuando se estudia a veces temáticamente, no estoy en contra, yo mismo he predicado temáticamente, de vez en cuando lo hago, pero mi preferencia es predicar de un libro completo de la Biblia, sacarle el máximo a cada versículo. Y es la manera en que me gusta estudiar libros completos de la Biblia. No es que si un devocional que te da 3 versículos aquí, fuera de... No, lea libros de la Biblia completos, al paso que usted pueda.
tal vez un capítulo, tal vez unos cuantos versículos, pero analice cada cosa, analice cada palabra, analice cada versículo, perdón. Ahora, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Aquí quiero leerle brevemente lo que dice el Martín Lutero en su comentario. Dice: no de parte de hombres ni por medio de un hombre, sino por Jesucristo. Ya al comenzar su carta, Pablo lanza una estocada indirecta a los falsos apóstoles de los Gálatas. Los indica como hombres que no fueron enviados por Jesucristo, sino por sí mismo o por otros apóstoles cuya enseñanza, sin embargo, estaban falsificadas. Este es un punto que se debe tener muy en cuenta. Cristo no quiso que se hiciera apóstol a nadie por iniciativa o voluntad de los hombres, sino que el llamado al apostolado debía partir de él, Cristo. Exclusivamente de ahí que los apóstoles no se atrevieran a elegir a Matías, sino que imploraran su designación desde el cielo, como vemos en Hechos 1:23 y versículos siguientes. También a Pablo mismo Cristo lo llamó desde lo alto y lo hizo apóstol, como vemos en Hechos 9:3 y versículos siguientes. Pero en particular lo hizo mediante la voz del Espíritu Santo, Hechos 13, versículo 2. Apartadme, dijo el Señor, dice a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y así Pablo mismo se gloría en Romanos 1, versículo 1, de haber sido apartado para predicar el Evangelio de Dios. Pues mientras los demás apóstoles fueron enviados a los judíos, o sea, los de la circuncisión, Pablo y Bernabé fueron apartados para servir entre los incrédulos. Dice también aquí, pues así como el primero y más grande beneficio para la iglesia es la palabra de Dios, así por otra parte no hay perjuicio alguno que resulte más funesto para la iglesia que la palabra del hombre y las disposiciones humanas producto de la tradición. En Jeremías escribe, dice aquí también Lutero en su comentario al respecto, capítulo 23, versículo 1, dice: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, sin embargo profetizaban. De este mal hay que cuidarse muchísimo. Es por esto que Cristo no permitió a los demonios que hablaran, cuando en Marcos 1:34, aun cuando era correcto lo que estaban por decir, porque los demonios reconocían a Jesucristo como el Mesías, lo cual muchos incrédulos no hacen. Los demonios lo reconocían. Aún así nuestro Señor los mandó a callar, aun cuando era correcto lo que estaban por decir, porque de esta manera, bajo el manto de la verdad, podría haberse infiltrado una mortífera mentira. Así que aquí quedan retratados todos estos autoproclamados profetas. De hecho, todas las herejías que tenemos hoy en día dentro de las iglesias que se identifican como evangélicas, protestantes y las otras sectas como Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, todas surgen porque los líderes que comenzaron estas sectas reclamaron ser profetas de Dios, reclamaron recibir una profecía fuera de lo que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, a José Smith, el fundador de los mormones, el ángel mormón que se le aparece y le da prácticamente un Nuevo Testamento, un montón de libros, o sea, que están para sustituirlo, estar por encima de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Asimismo pudiéramos hablar de Elena White y los adventistas del séptimo día, o de Russell y los testigos de Jehová. O sea, todas, dentro de las mismas iglesias evangélicas, movimientos como este de los autoproclamados apóstoles en nuestro tiempo, como el Evangelio de la Prosperidad, el Kenneth Hagin, el Benny Hinn, el Guillermo Maldonado y todas estas saltas de sinvergüenza, podemos trazarlos a que todos ellos reclaman que Dios le habló, que tuvieron una revelación de Dios. O sea, inclusive, y yo no quiero, y con mucho, voy a decir esto con mucho cuidado, porque sé que hay personas que se van a ofender. Y no es mi intención, pero es que hay que decirlo en honor a la verdad y basados en la Escritura.
aún tenemos a personas como Gille Ávila, que yo no me atrevería a ponerlo en la misma línea de Maldonado, aunque en el sentido de que era una persona de un buen testimonio, a diferencia que podemos decir de estos mercaderes del Evangelio, y era una persona que siempre vivió humildemente, Gille Ávila, pero aún así en sus supuestas revelaciones dijo cosas que en verdad podían ser mortales para el pueblo de Dios. Yo escuchaba recientemente una supuesta profecía de Gille Ávila donde él dice que Dios que él le preguntó al Señor por qué habían tantas personas enfermas dentro del pueblo cristiano, y que el Señor les dijo, según Gille, en la profecía que le dio, por su incredulidad. Y que Gille le preguntó, Señor, pero ¿cómo que su incredulidad si estas personas han puesto tu fe en ti para salvación? Y el Señor le responde supuestamente a Gille, sí, han tenido fe para salvación, pero a la hora de cuando se enferman, lo primero que hacen es que corren hacia el médico, en vez de confiar en la sanidad divina. Y los médicos no es para el pueblo cristiano, según la profecía de Gille, sino para los incrédulos. Y esto por mucho tiempo, especialmente los que tenían que Gille Ávila era prácticamente como la Biblia, que lo que Gille Ávila decía era como lo que decía la Biblia, muchos evangélicos en Puerto Rico se negaban a ir al médico. Y muchos murieron pudiendo haber sido curados a tiempo, pues porque no reclamaban sanidad divina. Y decir que iban al médico es incredulidad. Sin embargo, vamos nuevamente a la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo sanó a los leprosos, ¿qué Él le dice? Vete y muéstrate ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote en ese tiempo servía como médico, y cuando alguien tenía lepra, era el sacerdote quien verificaba si la lepra había sanado o no. Y si verificaba que había sanado, entonces el leproso que tenía una vida apartada, ahora podía ir nuevamente al pueblo. ¿Ve? Otra vez podía juntarse con las personas. Jesucristo no le dijo, no, ya como yo te sané, pues ya punto, usted brínquese al sacerdote y usted simplemente diga que yo lo sané y se acabó. No, y fue una sanidad genuina. Lo mandó para que verificara y quedara constatado el milagro. Entonces, yo no estoy diciendo que el Señor, para que no me malentiendan, Dios es soberano, Dios hace milagros como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Y yo creo que Dios en su soberanía puede curar un cáncer, puede curar un SIDA, puede curar la enfermedad que quiere. Y creo que sí lo ha hecho en muchos casos. Pero no es una promesa ni es una obligación que Él tiene que hacer con todos los cristianos. El mismo Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, padecía de frecuentes enfermedades del estómago. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no tenía fe? ¿Que Timoteo no tenía fe? ¿Que Timoteo no reclamó la promesa? No, fue la voluntad de Dios que tuviera eso. A otro de sus discípulos, también Pablo, lo tuvo que dejar enfermo. O sea, esto es bíblico. El mismo Pablo predicó con una enfermedad aparentemente de los ojos. O sea, entonces decir que el cristiano no se puede enfermar, que tiene que reclamar sanidad divina, y si va a un médico, entonces es que no tiene fe, como dijo Gille Ávila en una supuesta profecía, y vemos que esta profecía fue falsa. Aparte que otra profecía que él dio, en la cual él dijo que el Señor le prometió a él que él nunca iba a ver la muerte, porque él iba a ser llevado en el rapto. Eso está, cualquiera que busque, eso está, tiene que estar en YouTube, eso está en una prédica de él. Yo mismo recuerdo, para ese tiempo yo lo escuchaba mucho, y recuerdo que en una ocasión él dice que él vio un carro fúnebre que iba y que el Señor le dijo, tú nunca vas a participar de eso. ¿Y cómo? Bueno, porque el rapto iba a llegar antes de que supuestamente Gille muriera. Otra cosa que falló. Entonces, mi hermano, aquí no estoy tratando, no, porque alguien dirá, pero ¿por qué se está ensañando con una persona muerta? No, estoy poniendo ejemplo. Estoy poniendo ejemplo. Tenemos que verificar todas estas cosas. Entonces, mucho cuidado con estas profecías que se están dando. Tenemos la Escritura, debe de ser nuestra guía. No ninguno de estos supuestos profetas hoy en día. ¿Cuántas personas no se han casado, no se han metido a comprar propiedades que no tenían ni siquiera el dinero para meterse en esas deudas, pero porque un supuesto profeta les dijo que sí lo hicieran? ¿Cuántos de estos ladrones del evangelio
recaudan, Dios le dijo que se tenía que comprar un jet privado, que tenía que recoger tal cantidad de dinero, que si no, Oral Robert en una ocasión amenazó a la iglesia y al pueblo cristiano de que si no, que Dios le dijo que si no recogía cierta cantidad de dinero, Dios lo iba a matar. Entonces, entonces todos los ingenuos a dar dinero como que no hay mañana, porque si no, Dios mata al siervo de Dios. Mi hermano, todo esto es consecuencia de lo que es la ignorancia, lo que es el analfabetismo bíblico. El analfabetismo bíblico, tenemos que estudiar la escritura. Así que vemos claramente, o sea, volviendo otra vez aquí, como Pablo, y vimos el comentario ya de Lutero, y vimos ya lo que leímos, o sea, acerca de la advertencia que trae Jeremías de estos profetas que él no envió, y de estos falsos maestros que él no envió. Volviendo otra vez al versículo, él dice Pablo, no de hombres ni por hombres, que fue el comentario que le leí de Lutero, sino por Jesucristo. Pablo tenía que hacer este énfasis porque aquí los enemigos que él tenía en Gálatas y algunos en Corintios no veían a Pablo como un apóstol genuino. ¿Por qué? Porque como les expliqué, Pablo no llenaba el primer requisito de que Pablo había sido parte del ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces ellos lo cuestionaban. Y por eso Pablo tenía el apostolado de Pedro, nadie lo cuestionaba, ni el de Juan. Esos no eran cuestionados. Pero el de Pablo sí lo cuestionaban porque Pablo no fue de los originales 12 que fueron parte del ministerio terrenal, de los que Jesucristo escogió estando en la tierra. Entonces por eso él tiene que hacer el énfasis de decir, no de hombre, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y siempre haciendo el énfasis, una verdad fundamental del Evangelio es la resurrección de Cristo. Jesucristo no resucitó en espíritu, Jesucristo resucitó corporal. Y cualquiera que niega la resurrección corporal de Jesucristo es un falsante, es un hereje, es una falsa religión. Por eso él les dice, miren aquí a Santo Tomás, toca, mete tu dedo en mi llaga. Era un cuerpo, tenía un cuerpo humano, glorificado, pero era un cuerpo, tenía las marcas. Después cuando se les aparece en la playa, come pescado para que vean, porque se espantaron y algunos creían que era un espíritu, y para que vieran que los espíritus no comen. Y Jesús, así que es de suma importancia reconocer la resurrección corporal de Cristo. Cualquiera que niegue esto no es el evangelio bíblico. Y esto no fue un invento que se inventaron después. Hay pruebas suficientes de que Jesucristo resucitó. Aún la lógica. Cualquiera está dispuesto a dar su vida por una mentira. Por ejemplo, lo que sostienen los incrédulos, los ateos, es que no, esto fue un invento de los discípulos, basados en otras creencias de religiones paganas, y aplicaron esto a Jesucristo. Ahora bien, cualquier persona está dispuesta a morir por una mentira siempre y cuando crea que esa mentira es verdad. Lo vemos en las personas que se suicidan, se ponen una bomba, se vuelan ellos, vuelan a medio mundo creyendo que cuando despierten están haciendo el trabajo de Alá y que allá van a ser recompensados con un montón de vírgenes en el paraíso. No sé qué le esperará a las mujeres que mueran, ¿verdad? Porque según esta creencia, ¿verdad? Porque definitivamente no creo que vírgenes, a no ser que cogen del otro lado, les va a servir. Pero como quiera, estas personas creen que lo que puede ser para nosotros una mentira, para ellos es una verdad. Y por eso están dispuestas a perder su vida, a sacrificar su vida. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a sacrificar su vida por lo que saben que es una mentira? Los discípulos, el valor en el ministerio terrenal de Jesucristo no era algo que los distinguiera. O sea, cuando Jesucristo, la noche que fue apresado, arrancaron todos a correr, a huir, lo abandonaron, lo dejaron solo. Aún el mismo Pedro que dijo, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a negar, terminó negándolo y con maldición. Así que el valor no era algo que destacaba a los discípulos. De hecho, en el libro de los Hechos estaban todos escondidos
en el aposento alto se estaban escondiendo. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia a los discípulos? De que los vuelve valientes, que están dispuestos a morir. La resurrección de Cristo. El haber sido testigo que Jesucristo resucitó corporalmente, cumpliendo lo que él había dicho de sí mismo. Y todos los discípulos, excepto el apóstol Juan, tuvieron muertes violentas. Si esto hubiese sido una mentira, si la resurrección hubiese sido un paquete, una mentira que ellos inventaron, ¿ustedes no creen que algunos de ellos hubiese cantado y hubiese dicho, no, bueno, hasta aquí, hasta aquí? Es verdad, inventamos todo esto, esto es una mentira. Es más, escondimos el cuerpo en tal lado. Tarde o temprano alguien hubiese cantado. Porque vuelvo y le digo, las personas están dispuestas a morir por mentiras que ellos creen que son verdad. Pero a morir por mentiras que saben que es una mentira, que ellos inventaron, no. Y vemos que los discípulos, los apóstoles, murieron. Toditos tuvieron muertes violentas, excepto por el apóstol Juan, por el evangelio. Así que la resurrección de Cristo es primordial, es la espina dorsal del evangelio. Si Jesucristo no resucitó corporalmente, el evangelio es una mentira. Punto. Ahora, seguimos. Versículo 2. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Vemos aquí a todos los hermanos que están conmigo. Tiene por iguales a los hermanos que lo acompañaban en ese momento. A las iglesias de Galacia. Aquí vemos que esto no iba dirigido a una sola congregación, sino iba a varias congregaciones que estaban en Asia. O sea, iba dirigido a ellos. Y comienza versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. Gracia es el favor inmerecido que se recibe. Gracia es algo que no merecemos. Si lo merecemos, deja de ser gracia, porque sería un pago. Por eso la salvación es por gracia, porque ninguno de nosotros merecemos. Y para usted recibir el evangelio, usted primeramente tiene que reconocer que usted es un pecador, un reo del infierno, que no merece otra cosa sino que el infierno y la ira de Dios. Y que solamente por la misericordia de Dios, usted clama a Él, pone su confianza en Jesucristo, su muerte por los pecados y resurrección, y que aunque no lo merece, Dios en su misericordia nos salva. ¿Nos salva de qué? De la ira de Dios, del castigo eterno. Eso es gracia. Toda persona que todavía sigue de espaldas a Jesucristo sigue siendo un enemigo de Dios. No importa la religión que tenga, no importa que se identifique aún como protestante o católico romano, si no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él, como dice el Salmo 7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En Romanos 2, Pablo le escribe a judíos religiosos: por tu corazón no arrepentido, aquellos que piensan que los judíos no tienen de qué arrepentirse y que los judíos todavía siguen siendo del pueblo de Dios, aunque rechacen a Cristo. Él les dice: por tu corazón no arrepentido, sigues atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Personas que me han escuchado, o no a mí, a cualquiera, que han sido expuestos al evangelio y siguen de espalda al evangelio. No es que profesen a Cristo con sus labios, no es que se digan soy cristiano, voy a misa, voy a la iglesia evangélica, me bauticé cuando niño, como adulto. No, porque muchas personas de estas aún siguen siendo enemigos de Cristo. Porque no han tenido una genuina conversión, tienen una religión superficial. ¿Y estas personas siguen acumulando ira sobre ira, sobre ira, sobre ira? Por eso nuestra urgencia de nosotros a nuestras amistades, especialmente a nuestros hijos, familiares, que sabemos que no conocen al Señor, no es simplemente tenerlos como, bueno, es mi hijito, es mi hijita y punto, y a lo mejor Dios va a hacer una excepción con él porque yo amo tanto a Dios y Dios me ama tanto a mí que a lo mejor hace una excepción con mis hijos. No. Nuestros hijos que no están en Cristo, aunque se hayan bautizado, aunque en un momento hayan hecho profesión de fe, si no están viviendo
como demanda el Evangelio, fue una profesión falsa y van camino al infierno. Y esto yo no lo digo con gusto, porque esto aplica a mí también. A veces las personas piensan que uno está hablando de otras personas como si uno no tuviera los mismos problemas, como si uno no tuviera familiares inconversos, amistades inconversas, personas que uno ama, que uno sabe que si no se arrepienten se van al infierno. Pero no, pero es que es nuestro deber con urgencia amonestarle y orar continuamente. No debe de pasar un día que nosotros no oremos por la salvación de nuestros seres queridos. Continuamente trayéndolo delante del Señor. Alguien dirá, bueno, pero pastor, hermano Ricky, es que si no son escogidos, ¿para qué perder el tiempo? Eso usted no lo sabe. Aquí no caigamos en fatalismo. Eso es uno de los hombres de paja que se dicen del calvinismo. Ah, no, es que como ellos creen que el que está elegido es elegido y el que no, pues ni predican ni evangelizan. Mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Y por qué digo el diablo? Porque es una calumnia. ¿Y quién es el padre de la calumnia? El diablo. Así que el quien dice esta mentira es un calumniador y está haciendo el trabajo del diablo. Sí creemos en evangelizar. La Biblia nos manda a orar por los perdidos, a hablarle a los perdidos, y cuanto más cuando son los de nuestra familia. Así que tenemos que tener, no es que le estemos machacando a palo limpio todo el tiempo, pero cada vez que tengamos una oportunidad, dejarle saber cuál es su condición y cuál es la solución. Y lo que sí tenemos que hacer sin cesar es orar por ellos. Claro, a la misma vez que oramos por ellos, procurar nosotros dar un buen testimonio, porque si estamos dando un mal testimonio, ¿de qué sirve que le hablemos de Cristo cuando el testimonio que ellos ven en nosotros no refleja a Cristo por ningún lado? Que hablemos de la importancia de que son las cosas de Dios cuando ellos ven que cualquier cosa es más importante para nosotros que las cosas de Dios. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Y estoy hablando en términos generales, porque aunque aquí vemos un grupito pequeño, hay muchos que me están viendo. O sea, entonces tenemos que mostrar, no solamente orar, no solamente hablarle, pero dar testimonio. ¿En cuántas iglesias cristianas? Los hijos que van ahí, pero no necesariamente son cristianos, van porque los padres los obligan. Y cuando llegan a la casa, lo primero que oyen es a sus padres hablando mal del hermano, de la hermana, del pastor. ¿Qué ejemplo le están dando? O son los primeros que te ven cuando llama a alguien dile que no estoy. ¿Qué ejemplo estamos dando? Ah, no es una mentira piadosa, no es una mentira del diablo, no hay mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Hoy en día vemos, es que vemos la televisión y vemos cualquier programa que veamos que lo más normal es mentir. Y ya es que si tú dices, porque a mí me ha pasado que le he dicho a alguna persona, oye, yo no miento, brother, yo no miento. Ay, por favor, o sea, miran como es que uno de qué planeta es esto, a quién se cree que le va a venir a engañar o a meterle las cabras a uno. No, señor. O sea, ¿por qué? Porque es tan normal que en un momento dado uno puede mentir, qué sé yo, por el susto, por algo. Le puede pasar, a mí me ha pasado, en un momento dado. Que sea esa la práctica de que cada vez que yo me veo un aprieto me suelto una mentira para salir del aprieto. No, ahí entonces ya es practicar el pecado y tenemos que tener cuidado y de no estar dando ese ejemplo. Bueno, seguimos porque quiero terminar esto. ¿Qué tenemos? 2 versículos nada más. Dice a las iglesias de Galacia, gracia es lo que recibimos, el favor inmerecido. La salvación es inmerecida. Por eso es que Dios no está en obligación de darle la misma oportunidad a todo el mundo de ser salvo ni de salvar a todo el mundo, porque nadie se lo merece. Ah, no, pero ¿por qué Dios le da unas oportunidades a unos y a otros no? O hay quien se atreve a decir que Dios le da la misma oportunidad a todo el mundo. No, Dios no le da la misma oportunidad a todo el mundo. En tiempos del antiguo Israel, no todas las naciones tuvieron la misma oportunidad que tuvieron los de la nación de Israel, a quienes Dios le dio sus leyes, se les reveló, le envió profetas y todo esto. A otros no, a otros los pasó por alto. Ah, pero entonces Dios es injusto. No, Dios no es injusto, porque injusto sería que todo el mundo se mereciera algo y Dios decidiera solamente darle una oportunidad a uno y a otros. No, eso sería injusto. Si yo decido, si aquí el hermano Tuero y Manuelito, ninguno hace nada el lunes, y yo decido al final del día pagarle a Manuelito el sueldo de un día de trabajo y a Tuero no,
yo no estoy cometiendo injusticia. Yo estoy cometiendo gracia con Manuelito, que no se merecía que yo le pagara porque no trabajó. Y estoy siendo justo con Tuero, que no le pague nada porque no trabajó. Eso no es injusticia. Eso es gracia con uno, justicia con el otro. Favor inmerecido con Manuelito, que le pagué lo que no merecía. Como si no lo hubiese pagado a ninguno de los dos, pues bien hubiese hecho, mostraba justicia con ambos, pero no cometí injusticia en ninguna parte. Así que si Dios no le ofrece la salvación ni le da la oportunidad de salvarse a nadie, no comete ninguna injusticia ni ninguna crueldad, porque nadie se merece la salvación. Y es por ahí que tenemos que empezar para entender el Evangelio, que es algo inmerecido, que Dios le da la oportunidad a uno más que a otro, pues no comete injusticia, comete gracia y en algunos casos más juicio todavía sobre algunos, porque mientras el que ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y aún así rechazarlo, va a tener más juicio que aquel que nunca en su vida escuchó el Evangelio. Y hay quien dirá, ay, pero por favor, a esta altura todo el mundo escuchó el Evangelio. No, hay tribus todavía en la selva que nunca han escuchado el Evangelio. En nuestros países originales, sea el Caribe, sea en Perú, sea en América Central del Sur, esos indios nacieron y murieron sin escuchar el Evangelio. Y después cuando llevan una versión del Evangelio, una versión corrompida. Aparte de una versión corrompida, una versión que no es el mejor ejemplo tampoco. Porque negro, esto es o acepto, te matamos y violaron las mujeres, hicieron todo. Y esto es historia, mi hermano. Aquí que nadie me venga. No, eso es leyenda negra, o eso lo inventaron los enemigos de los españoles o los enemigos del catolicismo. No, esto es historia. Esto está narrado hasta por las mismas personas de ese tiempo. O sea, eso cualquiera que lea los mismos escritos, los del mismo Hernán Cortés. O sea, que lean, que vean ahí. Es que eso es historia. Eso aquí, bueno, no voy a entrar en eso. Pero bueno, esa es la realidad. Así que gracia es favor inmerecido y paz es la consecuencia de ese favor inmerecido. Paz es lo que recibimos. Estamos en enemistad contra Dios y contra Cristo mientras no estamos en Cristo. La ira de Dios está sobre todo aquel. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces se firma ese tratado de paz con Dios por medio de Jesucristo cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, consecuencia de la gracia, porque aún en la fe que se requiere es un don de Dios, consecuencia de esa gracia viene la paz. Por eso él dice primeramente gracia, favor inmerecido, y la consecuencia de esa gracia es la paz. La paz con Dios, solamente por medio de Jesucristo. Sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí nuevamente cómo pone a Jesucristo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, poniéndolo a ambos al mismo nivel. Imagínense que hubiese dicho gracias y paz a vosotros de Dios el Padre y del apóstol Pedro. Eso no hubiese sonado bien. Está poniendo ahí a Pedro a la altura del Padre. O a Moisés, o el mismo Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de mi parte. No, pero pone a Jesucristo, porque Jesucristo está a la par con Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después más adelante, versículo más adelante dice: y vimos la gloria cuando ese verbo se hizo carne. ¿Quién fue? Jesucristo. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad. O sea, ahora, ya sé que algunos me van a decir, no, ese 1 Juan 5:7 no aparece en los manuscritos más antiguos. Mire, les recomiendo que escuchen la explicación del historiador y teólogo César Vidal, que explica eso muy claro. Sí aparece en los originales escritos. Sí era citado por los padres de la iglesia de los primeros siglos. Así que bueno, pero eso es otro tema. César Vidal tiene un video sobre eso, búsquenlo en YouTube. Ahora,
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, no por nuestra salud física, no por nuestra situación económica, no por la ciudadanía de Estados Unidos. No, se dio porque por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Que nos puede bendecir financieramente, si es su voluntad, sí, y si no es su voluntad, no. Que nos puede sanar milagrosamente, sí, y si no es su voluntad, no. Que nos puede librar de tal tribulación o tal situación, sí, como no. Pedro y Santiago, el hermano de Juan, no el medio hermano de Jesús, fueron ambos encarcelados. Ambos eran apóstoles, ambos eran siervos de Dios. Esto lo he dicho un montón de veces. La iglesia estaba orando por ambos. Sin embargo, Santiago muere. Dios no lo libró de que lo matara Herodes. Sin embargo, a Pedro envía un ángel y lo libera. Y cuando él aparece a la puerta de la iglesia que estaba orando, no lo pueden creer ni le abren la puerta. A veces oramos no creyendo que Dios va a contestar las oraciones. Ese es un buen ejemplo. La iglesia estaba orando y cuando aparece Pedro no lo creían, ni le abrían la puerta. Pero note, o sea, a Pedro lo liberó, a Santiago no. Y hay hermanos que los puede sanar de un cáncer, que los puede sanar de un SIDA, los puede sanar de una enfermedad milagrosa y otros que los deja morir de esa enfermedad. En ambos casos se cumplió el propósito de Dios, porque Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. A lo mejor se glorificó en la sanidad milagrosa de un hermano y también se glorificó en la actitud sumisa de ese hermano que murió de esa enfermedad, que dio testimonio. Yo mismo, a mí me ha tocado ya por lo menos en un par de ocasiones que voy a hablar o a ministrarle a hermanos que sé que tienen una enfermedad bastante fuerte como es el cáncer, y el que termina ministrado soy yo al ver el ánimo de estos hermanos y como me hablan a mí, y yo que fui a ministrarle y a darle consuelo, el que salió ministrado y consolado fui yo. Cuando yo estoy leyendo un libro acerca de la providencia de Dios. Y yo veo el hermano, un puritano que escribió este libro en el año 1600 y pico, en el siglo XVII. Y cuando yo veo que este hermano habla de lo afortunado que somos, como Dios dirige cada cosa, el cómo y cuándo naciste, en la época que naciste, la exposición que tuviste al Evangelio, inclusive la salvación, y como él habla de todas estas bendiciones, uno dice, wow, este hombre tuvo que haber sido súper bendecido por Dios en la vida aquí, ¿no? Este hombre seguramente alguien lo leerá y dirá, bueno, se nota que este no ha pasado por las cosas que yo he pasado. Pues este hombre que escribió eso, se casó jovencito, muy enamorado, y en su primer matrimonio, con su mujer embarazada, la mujer se le muere. Y después el niño también. Se casa un par de años después, nuevamente, y se le vuelve a morir la mujer. Tengamos en mente que en estos tiempos, estamos hablando de los años del siglo XVII, XVIII, las mujeres morían todo el tiempo en parto y por enfermedades. Los niños también, no existían los antibióticos ni nada de eso, ni las vacunas. O sea, las vacunas verdaderas, otras gracias a Dios no existían para ese tiempo y mejor que no existieran ni para el de nosotros. Pero las vacunas verdaderas, o sea, entonces morían, eran pocos los niños. Era muy normal que una familia tuviera 12, 15 hijos, normal en ese tiempo, y que solamente 2 llegaran a ser adultos. Muy normal, muy normal. Todavía, no nos vayamos tan lejos, todavía. Yo estaba leyendo hace poco acerca de la historia de Puerto Rico, y para la época anterior a la época de Muñoz Marín, que estamos hablando de los años 20 y 30, era muy normal que el hombre, en la edad en la que moría, eran en los 30 y pico. Y 40 y pico, y una persona que llegara a más, ya 50 años se consideraba una persona anciana, a los 50 años, y era una persona anciana porque pocos llegaban a esa edad. Hoy en día que uno dice, no, anciano, no, muchacho, yo un muchacho todavía, no me digan anciano porque me ofendo. Es más, ni mayor ni siquiera. Es más, cuando me dicen, cuando a veces
voy a Puerto Rico, que los jóvenes me hablan de usted y de señor, y aclaro, en otros países como Colombia es normal usar usted a todo el mundo, no a un padre, a un hijo y todo esto, pero en Puerto Rico solamente le llamamos usted a las personas que consideramos mayor que nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, a una persona de mi edad la tuteo, una persona ya mayor que yo se le llama usted. Entonces, cuando yo voy a Puerto Rico, si a mí un colombiano me dice usted, pues nada, porque es normal para ellos. Pero cuando yo voy a Puerto Rico y me traten de usted, ahí ya yo digo, oye, ya me están tratando de don a mí, ya me están tratando, sí, sí. O don Ricky, o don José, ya, o sea. Pero, claro, en este tiempo, pero en el tiempo de antes era muy normal, porque era pocas las personas que pasaban los 40 años, y más en los tiempos 17 y 18, o sea, morían muy temprano. Entonces vemos que este hombre se le muere, este puritano que les estoy citando, se le muere la esposa con el hijo, se casa por segunda vez, se le muere la segunda esposa, años después, ya cuando tenía 40 y pico de años, se vuelve a casar, y antes de él morir se le muere la tercera esposa. Entonces, ¿qué les digo? No era una vida color de rosa, aparte de que fue perseguido por la iglesia anglicana, porque en ese tiempo si no aceptaban en la iglesia oficial anglicana y no tenían las credenciales de ellos, eran perseguidos. Y este hombre habla de lo que es la soberanía de Dios y el deber de estar contentos. ¿Ve? Así que, volviendo aquí, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Brevemente, cuando vamos a la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos que la historia se divide entre el presente estado, el siglo malo, que es la época presente, que va a llegar hasta el retorno de Jesucristo, donde comienza el siglo venidero. Esto lo vemos en la parábola del sembrador, lo vemos en diferentes ocasiones que Jesucristo habla que al final del siglo, cuando vengan los ángeles y empiecen a cegar la tierra, ¿no? O sea, entonces vemos que se divide en el siglo presente, que se le llama el presente siglo malo, y el siglo venidero, que entendemos que es la eternidad, el estado eterno. Por eso es que creemos que cuando Cristo venga ya no hay segundas oportunidades. No que se va a llevar la iglesia por 7 años y va a tener oportunidad de arrepentirse aquí en esos 7 años de gran tribulación. No, eso para mí es una clase de purgatorio protestante o dispensacionalista. Una vez que Cristo venga no hay segundas oportunidades. Pasamos de ahí al estado eterno y ya, los que van para el infierno y los que van a pasar la eternidad con Cristo. Pero no es el tema, así que seguimos. Nos libra del presente siglo malo conforme a la oportunidad de nuestro Dios y Padre. De nuestro Dios, no solamente nuestro Dios, es nuestro Padre. Y Dios es Padre solamente de los que son sus hijos. No todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es criatura de Dios. Hijos son solamente los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Todos los demás son criaturas de Dios. Hijos solamente los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Los otros días le hacían una pregunta a este muchacho, a Héctor el Fadel, que ahora está predicando. Y el que le hacía la pregunta decía, pero ¿cómo es que Dios puede enviar, un Dios de amor, cómo es que puede enviar a sus hijos al infierno? Y claro, y él le contestó de una manera, hasta cierto punto había cierta verdad, me imagino, y no es por aquí criticarlo, contestó de acuerdo tal vez al conocimiento que tenía. Pero lo que él debió, porque si a mí me dicen eso, primeramente yo le digo, Dios no envía un solo hijo al infierno. Dios envía criaturas al infierno, pero ni un solo hijo envía al infierno. Porque a sus hijos Él los ha librado de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La condenación eterna en el infierno. No, pero es que fulanito estuvo en la iglesia un tiempo y yo lo vi, mira, y terminó y después se apartó. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que quede claro que no todos son de nosotros. Y aún personas que mueren aún dentro aparentemente de la iglesia, se van a llevar una sorpresa el día del juicio cuando el Señor le diga, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, pero yo eché fuera demonios. No, pero yo hice grandes milagros. No, pero yo era el apóstol y el profeta tal.
apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es por lo que conocemos, es por lo que hacemos. Ah, pero usted está hablando de salvación por obra. No, no, salvación solamente por fe. Pero la verdadera fe produce obras. Y si no, es una fe vacía, una fe estéril. El Señor hace la obra completa. Él no te da fe y te deja sin obra. Él te da fe y te lleva a hacer obras. Por su fruto se conoce el árbol. Así que conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí terminamos, sí, los primeros 5 versículos. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a entrar en lo que es otro evangelio. Aquí vemos que Pablo en esta epístola no comienza con halagos como comienza aún con los mismos inmorales corintios. Aún a esos inmorales comienza con halagos. Aquí no, aquí Pablo comienza a palo limpio. A palo limpio comienza Pablo, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que oramos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido expuesta. Oh Señor, gracias por la gracia y misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Oh Padre Santo, ahora oramos, tu semilla ha sido ya tirada, Señor, ahora es tu Espíritu Santo quien da el crecimiento. Los que estamos aquí, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Padre Santo, y mira a los que han escuchado, Padre Santo, por medio de esta grabación, Señor. Si hay alguien que no te conoce, rogamos que tú le inquietes, le redarguya, transforme ese corazón para que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero decirle, antes de cerrar, despedirme de nuestros amigos que nos ven y hermanos por medio de las redes sociales, por medio de la grabación en el internet. Siempre decirle que cualquier pregunta nos puedes escribir en los comentarios de dónde nos estás viendo, si es de Cuba, Venezuela, Colombia, de aquí mismo, de Estados Unidos. Siempre nos puedes escribir, nos gusta así saber hasta dónde estamos llegando. Y cualquier pregunta, escribirla también en los comentarios. Puedes ponerle me gusta porque esto ayuda a que se siga viendo más este video. También compartirlo con otras personas o suscribirte al canal de Ricky Frontán, donde te van a llegar automáticamente todas estas prédicas. Así que este es Ricky Frontán quien se despide. Sea la paz de Cristo con todos ustedes. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.